Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre la crisis de la justicia a raíz de estos escándalos que han conmocionado la opinión pública. Yo quería preguntarles qué opinan ustedes sobre la decisión del procurador. Salió públicamente a decir, a apoyar a, por lo demás, su amiga presidenta de la Corte Suprema de Justicia, decir que ella, a pesar de que él no es el juez natural, ¿no es verdad?, salió a decir a los medios, a decir que nos tranquilizáramos, que no sobredimensionáramos el episodio, porque ella había hecho ese viaje cumpliendo todas las normas que se establecían para ese tipo de actos. ¿Ustedes qué opinan, doctor Fernando? No, este no es un simple problema de legalidad, es un problema de ética. Y por eso lo que puede ser mirado con cierta tranquilidad desde el punto de vista de la legalidad pura, desde el punto de vista moral, merece unos cánones más rigurosos y tiene que ser juzgado a la luz de unos cánones mucho más serios y más profundos. Pero también quiero decirle que tampoco es cierto que aquí se hayan cumplido las normas, porque la historia de esta institución de los permisos es bien curiosa. ¿Cómo es? A ver, se la resumo muy claramente. Los permisos para la Corte Suprema de Justicia, para los integrantes de la Corte y del Consejo de Estado, que eran en ese entonces las únicas llamadas hoy altas cortes, existen desde hace muchos años con esa cuantificación de 5 días posibles al mes, y para los tribunales de 3 días. En la ley estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo proceso de elaboración en la formulación que le hizo la jurisdicción me tocó liderar como presidente del Consejo Superior, logramos poner una norma en consonancia con un principio de la Constitución acerca del Poder Judicial y de la jurisdicción, que es el principio de permanencia, en el que insistió mucho Álvaro Gómez Hurtado, en compañía, por cierto, de otro constituyente de origen muy distante del de Gómez, el constituyente Fajardo Landaeta. Ellos propusieron poner en la Constitución, en la antesala de la regulación constitucional de la rama judicial, una serie de principios, entre los cuales el de permanencia, que suponen no solamente el funcionamiento sin interrupciones y sin lapsos de las corporaciones y de las instituciones judiciales, sino también, desde luego, en la dedicación y actividad de sus servidores y de quienes las encargan. Pero lo cierto es que en los permisos, al hacer la ley estatutaria, logramos, por iniciativa del Consejo Superior, introducir una modificación de las normas clásicas en la materia que se resumían en la idea que de una norma que decía los funcionarios judiciales, no solamente los privilegiados, sino también todos los funcionarios judiciales, tienen derecho a permisos remunerados con causa justa, hasta por 3 días. La Corte Constitucional, que andaba en ese tiempo en una actitud que nunca le ha sido extraña, pero en ese tiempo era particularmente acuciosa, de gula en la acumulación de privilegios y en la creación en favor de sí misma de un estatus de privilegio, resolvió que eso de los 3 días era muy poquito. ¿Y le aumentó a 5? No. Simplemente suprimió la mención de los 3 días y dijo que era defecto de la norma no decir 3 días cada cuánto. Lo que pasa es que la Corte no entendió, o fingió no entender, que el sistema tradicional de cuantificar como un derecho periódico esta posibilidad de los permisos estaba siendo reemplazado por un sistema de mucha mayor entidad jurídica, que era el de la justificación del motivo para el permiso. De manera que es el hecho de estar justificada la necesidad de ausentarse. No deja que sea atroz. Claro, entonces no es 5 días cada mes, sino 5 días cada que se necesite. Como a uno no se le muere la mamá, yo le quiero decir, la presidenta entonces, de la Corte viajó en los últimos mes y medio, digamos, de estos últimos mes y medio, yo hice la cuenta, viajó 2 veces, y prácticamente no trabajó sino 10 días. En esos últimos 2 meses. Pero aquí es posible que eso ocurriera. Y va a viajar la próxima semana. A ver, María Jimena, pero es que el presidente de una corporación tiene que viajar. Yo en eso sí tengo que aclarar, porque yo fui presidente de la corporación.
hay que ir a instalar ¿Pero eventos. a dónde y a qué? Por eso hay que justificar. Y eso todo queda en actas que se deja en la sala de gobierno. Uno tiene que ir a compromisos internacionales. Pero eso yo lo entiendo. Pero el tema de los homenajes, ya van 2 homenajes. Bueno, eso ya es otra cosa. En un mes. Eso es causa justificada, los por presidentes de las Cortes. Ella dijo que sí. ¿En criterio de quién cabe que es causa justificada querer hacer un crucero por el Caribe para un permiso remunerado que pagamos todos los colombianos? Pero mire, el problema, tú lo tocaste, doctor Hernández, es que quedó una norma supremamente amplia. Dice que habrá derecho a 5 días de permiso justificado. Entonces, se ha venido creando entre todos los funcionarios que justifican de 1000 maneras. Pero por grosería de su concepto de lo que es justo y justificable. Por eso, pero es que el problema es más grave todavía, porque se creó la costumbre de que la justificación era inocua y de que la justificación no era un asunto mayor y que ya todo el mundo tenía un derecho. Y entonces, una de las cosas que creo haberle oído a esta magistrada y a otros magistrados anteriormente es que, digamos, eso es una práctica y que todo el mundo lo hace. Que es una práctica normal. Entonces, y en Colombia hay muchos casos de esos, en donde, digamos, la costumbre termina siendo más importante que el derecho. Y uno entiende, qué sé yo, que, por ejemplo, en La Guajira, una persona en La Guajira, pues ante semejante ilegalidad generalizada que hay en La Guajira, pues termine comprando gasolina de contrabando. Digamos que ahí la costumbre termine siendo más importante que la ley. No, pero es que aquí está toda la razón, uno no lo puede justificar. Pero esto aquí es la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y además la justificación de una interpretación amañada y a todas luces injustificada. Es que un viaje al Caribe... Sí, pero mire usted la cantidad de privilegios. Y lo otro que a mí me parece que es... bueno, pero a mí me sorprende como ciudadana y como periodista, es que se haya llevado a uno de los miembros que estaban en la lista. O sea, uno de los que estaban en la lista para ocupar la silla suya. Doctor Arrula. Eso a mí me parece realmente inconcebible. Es que uno empieza a observar que alrededor de todas estas normas de la justicia, vamos a referir a las normas, vienen de tiempo atrás una serie de privilegios que es los que han dado lugar a todos estos escándalos que usted menciona. Mire, el de las pensiones es una norma que dice que tienen derecho a pensionarse con el sueldo más alto del último año. Entonces, y eso se pegaron de ahí Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y todo. Una norma perversa. En materia de retiro forzoso, decidió la Corte Constitucional que eso para mí es escandaloso. Que para ellos no obliga la edad de retiro forzoso, obliga para todo el mundo, menos para ellos. Y eso era para un caso concreto que había en la Corte Constitucional, y eso se vinieron pegando. Y el de los permisos. Yo creo que por eso es que hay que volver a organizar el estatuto y el esquema, y yo creo que por eso es que hay que apuntar hacia una reforma de la Administración de Justicia. Sí. Gloria, ¿tú querías? Sí, solamente que también estos permisos se hacen extensivos a la Procuraduría. Los procuradores tienen también... por eso es que el procurador mismo, salió a decir... no sé, pero tienen el mismo... Y la otra cosa que lo ha venido... de régimen constitucional. De régimen constitucional. Y la otra cosa que vienen justificando en el tema de permisos es para el tema de la docencia. La mayoría de los magistrados viajan desde el jueves a las regiones a suplir la planta de profesores de las universidades. Y uno encuentra muchos despachos desocupados jueves y viernes y dan clase hasta... Yo creo que ellos lo creen también como un derecho, que ellos tienen derecho y que es un servicio que le están prestando a la educación. Yo creo que eso también en el estatuto hay que discutirlo. Si tenemos un periodo de 8 años... Y al ingreso familiar, ¿no? Sí, también al ingreso familiar. Yo quisiera decir una cosa adicional sobre el tema de la educación. Yo creo que otra de las cosas que está fallando terriblemente en Colombia es la educación jurídica, la profesión jurídica. Colombia tiene un tipo de educación jurídica muy particular. ¿Qué es cuál? Que es el hecho de que sea muy heterogénea. Hay facultades relativamente buenas y hay facultades regulares y hay cantidades de facultades muy malas. Hay una parte que es pública, hay otra parte que es privada, hay una que es confesional, hay de todos los pelambres políticos, etc. Entonces es una educación muy heterogénea, en donde reciben calidades y digamos, grados de educación muy distinta. Un sistema, digamos, un control razonable para ese sistema tan heterogéneo
es hacer un examen de estado muy riguroso para que la cosa sea más o menos homogénea y para que todos ingresen más o menos iguales a la profesión jurídica. Pero en Colombia nunca ha habido eso. El examen es prácticamente inexistente. Y hay entonces, un desequilibrio. hasta hace muy poco las personas salían de la universidad e inclusive podían ser jueces casi que inmediatamente y pueden ingresar ahora inmediatamente a la profesión jurídica. El único sistema informal de homogeneización es un poco los posgrados que las universidades más prestigiosas prestan. Pero ya a nivel de posgrado. Ya a nivel de posgrado, y esa es una de las razones por las cuales ellos no inciden en el cambio del sistema, porque tienen un interés enorme, porque tienen un mercado grandísimo, las universidades prestigiosas, para cumplir con esa labor informal de homogeneización. Entonces, eso es particularmente grave porque inmediatamente ingresan a la profesión jurídica una cantidad de gente mediocre. Pero espérese, mal preparados. Nos toca irnos a una pausa. A la doctora Gloria María, ya volvemos, tiene la palabra, no se vayan, estamos aquí en Semana en Vivo hablando sobre la crisis de la justicia a raíz de estos escándalos que nos han conmocionado en estos últimos días. El crucero del amor, a eso nos estamos refiriendo. Ya volvemos aquí.